Muchas bendiciones del Señor para el pastor Elin Josué Martínez, con mucho aprecio y cariño para todos los hermanos en Cristo que se van a conectar en este momento. Desde ya los saludamos con mucho cariño, con mucho amor fraternal a todo aquel hermano y hermana que, bueno, que tiene su pasatiempo, pasa sus tiempos en unos momentos en las redes sociales y que de hecho pues en esta noche, como ahorita a las 8 o 9 veces tomo esta hora porque sé que hay algunos de repente descansando en sus camas, en su tablet, en su móvil, ya pendiente de las noticias. Y algunas personas cristianas pues de repente están eh, tratando de llenar su alma, su espíritu ahorita en sus casas de la palabra de Dios. Yo sé que hay personas que están sedientas de la palabra de Dios y quiero hablarle a esas personas que saben que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Me he tomado este tiempo para hablarles de la palabra de Dios en muchos temas que el pueblo cristiano debería saber y o deberían recordárseles. Quizás al pueblo cristiano se le ha hablado mucho o en muchas ocasiones se le ha hablado de demonios, porque eso es lo que quiero hablar. Quiero hablar de una materia teológica sistemática que se llama demonología. De hecho, no voy a tomarme toda la información teológica de esta rama de la teología sistemática, pero quiero tomarme algunas cosas básicas, como por ejemplo, como lo puse en el tema. El tema ahí es los demonios. Ahí entre paréntesis, ahí tres cosas que quiero que aprendamos en esta hora y que me gustaría que aprendamos de los demonios y sobre todo de Satanás. Porque si tú aprendes a conocer a Satanás o sobre todo a sus enviados, los mensajeros de él, o a sus asignados, como por ejemplo los demonios, yo te puedo asegurar que si tú aprendes a conocerlos a ellos a través de la revelación bíblica, a través de muchas informaciones teológicas, te aseguro que tú vas a tener como más conocimiento, no solo en saber quiénes son ellos, en algunas cualidades, características, eh, en muchos trabajos que tienen, asignaciones, sino que también vas a saber cómo contrarrestarlos, cómo reprenderlos. Porque la Biblia enseña que estamos en una guerra, nosotros los cristianos, en este universo. Y la guerra no es contra sangre ni carne, vamos a leer el texto bíblico, sino contra principados, contra demonios. Así que todas esas personas que están conectando, desde ya les saludamos en el nombre del Señor. Yo quiero hablar de esa materia teológica sistemática que se llama demonología, pero no quiero tomarlo todo, lo repito. Solamente yo quisiera hablarles mucho acerca de esto porque hay tanta información teológica al respecto. Por ejemplo, quiénes son los demonios eh, con respecto a la naturaleza, cuántos existen. Por ejemplo, se habla de número. En Apocalipsis capítulo 12 dice que cuando Satanás fue destronado del cielo, él se trajo la tercera parte de las estrellas. Y esas estrellas significan que eran los ángeles, lo cual ahora ya no son ángeles, son demonios. Podía hablarles también cómo son los demonios, hablando de su forma, por ejemplo, cuáles son las características, en este caso hablando de cualidades. ¿Dónde están los demonios, por ejemplo, el lugar? Porque hay gente que cree que los demonios están en el infierno, están en el Hades, pero no es así. Otro día podremos estar viendo estas preguntas. Podía hablarles también de los nombres diabólicos que existen bíblicamente. Hay tanto que aprender de esto, pero hoy yo quiero quiero dar a conocer la organización que Satanás tiene en cuanto a los demonios. Satanás está organizado, amados hermanos. Ahí está el tema. Los demonios. ¿Y qué vamos a dar a conocer de los demonios en este tema el día de hoy? Vamos a estar dando... Satanás tiene sus categorías, o sea, jerarquías asignadas ya en cuanto a los demonios. Ya hay jerarquías. Entonces ahí le puse entre paréntesis que en primer lugar categoría. Usted va a conocer la categoría, que hay categorías diabólicas, categorías demoníacas. El nivel, por ejemplo, va a conocer el nivel, porque hay niveles demoníacos también. Y bueno, hay tres cosas. Y también la asignación que tiene dicho demonio. Después de dicha introducción, quisiera yo irme a la palabra de Dios, a la Biblia, para que ustedes vean que hay una categoría de demonios, que hay niveles de demonios, porque eso es lo que quiero hablar yo ahorita a los cristianos que están conectados, que están en sus casas,
que están en intimidad con Dios, que están buscando el rostro del Señor. Yo quiero hablarle a esos cristianos que saben que en este mundo, más que servir y adorar al Señor, estamos en una guerra contra nuestros enemigos espirituales, que no es contra nosotros los seres humanos la guerra, es contra los demonios. Y quiero basarme en la palabra de Dios para hablar de la categoría de los demonios, para hablar de los niveles de los demonios y su asignación respectiva, dada por Satanás a ellos, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10 al 12. El verso clave de esa porción bíblica es el 12, verso 12. Pero voy a tomarme un poquito desde el verso 10 para ver cuál era la intención de Pablo al dar a conocer esta categoría o esta tipología de demonios. En Efesios 6:10 dice su palabra: en el nombre de Jesús, o en el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como queramos decirlo. En el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Nota eso? Contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el verso clave que yo quiero tomarme, Efesios 6:12. Es el verso más resaltante que quiero tomarme en este momento para hablarle de las tipologías de demonios o la categoría de demonios que existen. Quiero dar a conocer que Satanás está organizado, como cualquier empresa, como el gobierno, como cualquier iglesia organizada. Satanás está organizado. Yo no quiero predicarle de esto para darle gloria a Satanás. Dios no lo permita. Y Dios reprenda todo tipo de ideología que alguien pueda pensar de eso. Yo no quiero darle gloria a Satanás al conocerlo, cuáles son sus artimañas. Quiero que el mundo, que la gente conozca, que los cristianos sobre todo conozcamos, los demonios, cómo están de organizados. Tienen su asignación de parte de Satanás, categoría, y hay niveles. Satanás está organizado en eso. Y Pablo a la iglesia de Éfeso empieza diciéndoles a ellos con respecto a la armadura. Según el verso 10 de capítulo 6 de Efesios, le dice: hermanos, por lo demás, hermanos, le está hablando de fortaleza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten algo. Le está hablando de una fortaleza en el Señor y que los hermanos, o sea, los cristianos, la iglesia, se mantuviera en el poder de su fuerza, hablando de Dios. En el verso 11 empieza recomendando Pablo la de Dios y dice: ¿para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hablar de demonología, no podríamos hablar tanto de los demonios si no hablaríamos del primer demonio, que es Satanás, el promotor de todo. Es Satanás. En otro día podemos hablar de la historia de Satanás, quién fue, dónde estuvo, cuál era la asignación que Dios le había dado, cuáles eran sus trabajos ordenados por Dios, qué fue lo que pasó, y el reinado que Dios le había dado en este universo. Hay tanto que aprender de eso. Así que el verso 11 dice que hay que vestirse de toda la armadura de Dios para que poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Les repito, hablar de los demonios, no podríamos hablar directamente de la organización de ellos sin hablar del diablo, que él es el promotor de todo. Bien, alguien se va a estar preguntando, porque todo el mundo conoce que el hablar de demonios es estar hablando de seres diabólicos, seres espirituales. La palabra demonio, desde el griego es daimon, que tiene que ver con ciertos diferencias, conceptos. Tiene diferentes conceptos. Algunos pues tratan de significar que esa palabra significada de la traducción tiene que ver con seres sobrenaturales. Otros definen como seres espirituales, otros espíritus malos. En fin, todo eso tiene que ver sinónimos de lo que es la palabra demonio. Algunos también tratan de darle significado a esa frase de demonio, como por ejemplo seres inteligentes. La palabra demonios en algunas veces se traduce a nuestro lenguaje como seres inteligentes, porque los demonios son inteligentes. Déjame decirte que si a ti no te gusta el estudio de la Biblia, no te gusta buscar la inteligencia, el conocimiento de la Biblia, déjame decirle que los demonios son seres inteligentes y conocen todas tus formas, conocen todas tu caminar. Ellos saben de qué forma molestarte. Entonces tú deberías también jugarles, como decimos, con balón adelantado a los demonios. Tú deberías conocer a los demonios también. Así como ellos intentan
tratar de conocerte a ti para así poder demonizarte. Quiero decirles, amados hermanos, que en el libro de Efesios 6:10, después de que Pablo habla de que la iglesia o los hermanos en Cristo deben de estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y de que debían de vestirse de la armadura de Dios para que pudieran estar firmes contra las acechanzas del diablo, en el verso 12 empieza Pablo a mencionar, a hacer mención de una categoría de demonios y hablando de una guerra espiritual. No quiero tomarme este tema para hablar de la guerra espiritual. Les prometo que estaría hablando de guerra espiritual en otro momento, porque hay cristianos que no creen en guerra espiritual. Y la Biblia se habla, se habla de guerra espiritual. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa palabra lucha, en otras versiones bíblicas, no dice porque no tenemos lucha, sino otras versiones dice porque no tenemos guerra contra sangre y carne. Así que el hablar de lucha es como un sinónimo de guerra, porque no tenemos guerra contra sangre y carne, o lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir Pablo? Que nuestra guerra no es contra nosotros mismos, los seres humanos, no es contra los mismos cristianos, porque hay cristianos que a veces pasamos en guerra entre nosotros mismos, y esa no es nuestra lucha. Aunque también hay un espíritu religioso que se introduce en doctrinas y también debemos de combatirlo también. Por eso estamos conociendo esto. Así que en el verso 12 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es nuestra lucha contra nosotros mismos, o sea, entre los mismos humanos. Esa no es nuestra lucha. Eso no es nuestro trabajo, esa no es nuestra guerra a la cual Dios nos ha puesto como cristianos, como la iglesia del Señor. El trabajo de la iglesia y de nosotros los seres humanos, sobre todo los cristianos, es la lucha contra las potestades, contra los demonios. Y aquí Pablo empieza mencionando una categoría. Y aquí yo quiero que entremos, porque yo sé que muchos de ustedes se van a edificar mucho a través de esto que vamos a explicar en el libro de Efesios capítulo 6, verso 12. El verso 12 es el clave. Pongan mucha atención a lo que están escuchando para que aprendamos muy bien acerca de esto. En el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y menciona después de eso Pablo 4 tipologías demoníacas de alta categoría, de altos niveles y que están organizados. Pablo fue bien detallista, bien explícito cuando habló de este tipo de seres demoníacos. Lo primero que Pablo dice, los primeros que menciona Pablo son estos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Nota eso, sino contra principados. Número 1 entonces sería principados. Número 2, en el verso 12, contra potestades. Número 3, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay 4 tipologías demoníacas que están mencionados en Efesios 6:12. La primera es contra principados. Yo te dije que te iba a dar a conocer 3 cosas de los demonios, sobre todo esto que vamos a mencionar. Su nivel, su categoría y su asignación o su función o sus trabajos. Lo primero es, ¿qué categoría estamos hablando aquí de demonios? Estamos hablando de una jerarquía de más alto nivel en el mundo espiritual de los demonios. Pablo mencionó los demonios de más alta categoría. Note cómo menciona, contra principados, en plural, no es en singular. No dice contra principados, contra principados. Cuando tú estudias la palabra principado, tiene que ver un poco como príncipe. Vamos a decirlo así para que tú me puedas entender. La palabra principado tiene que ver con gobierno, tiene que ver con imperio. Estos demonios, principados, son los que están organizados por Satanás exclusivamente para atacar los gobiernos, para atacar lo que es los gobiernos en todo tipo de corrupción, en todo tipo de asunto político, en todo tipo de función gubernamental. Estos demonios principados son los que Satanás tiene para los gobiernos. ¿Y por qué tú vas a decir, pero ¿dónde sacas eso? Según el nombre, según el título de un demonio, así es la función. Aquí dice contra principados. Así que los principados son aquellos demonios que ejercen, que les gusta irse a lo que es el gobierno, a lo que es la autoridad del gobierno, a lo que es la parte de reinado. Así que estos demonios son exclusivamente enviados y asignados al trabajo de los gobiernos de los países. No importa si es Honduras, Salvador, Estados Unidos. Estos demonios principados son los que están
organizados por Satanás para interferir en asuntos gubernamentales, o sea, en los presidentes, en los gobiernos, en todos los tipos de poderes que tienen los gobiernos, legislativo, judicial, etcétera, etcétera. Así que estos demonios son encargados para los gobiernos, son encargados para todo lo que tiene que ver asunto de gobierno, aún a las empresas, a los empresarios más grandes, a las organizaciones denominacionales o religiosas, como por ejemplo a los misioneros, a los apóstoles, vamos a llamar así. También son enviados a que puedan distorsionar los ministerios de reinado, los ministerios de autoridad. Estos son los encargados, los principados. Por eso se le llama principados. La número 2 es contrapotestades. Estos de contrapotestades son los demonios que Satanás tiene en una categoría bien alta, de máximo nivel, y que son asignados exclusivamente a lo que es asunto de leyes. Estos demonios interfieren en lo que es en las leyes de los países, en las leyes de las congregaciones, en las leyes de las empresas. Estos son más asignados a lo que es asuntos legislativos, asuntos de ley. Y tú vas a decir, ¿pero dónde estás sacando eso? Yo te podría hablar con más inductividad en esos 4 demonios y con detalle más detallado, más fundamental, más inductivo, y podría demostrarte que tengo razón en lo que te estoy diciendo, que según el título de estos demonios, así es la función de ellos, así es la asignación. Así que los principados es a los gobiernos, los potestades, contrapotestades, estos potestades en otras versiones dice contra autoridades. Hablamos hablando de autoridades demoníacas, ¿verdad? Así que estos potestades que Pablo menciona aquí son los que están en una función de ley, son los que tienen la organización de ley en el mundo demoníaco. Estos son los que envían otros demonios, estos son los que dan órdenes para determinadas funciones, estos son los que dan el permiso. Así merito como miramos un diseño organizado en la ley, aquí en nuestro mundo, en los humanos, los demonios tienen su organización de ley también. Hay demonios que no pueden ir a un lugar si no son facultados, si no son ordenados. Los demonios también tienen ley. Así que aquí hay unas grandes autoridades jerárquicas demoníacas como estos, principados y los otros contrapotestades, que estos trabajan exclusivamente con el asunto de las leyes demoníacas que Satanás tiene en su mundo diabólico. Número 3 dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Se está refiriendo, cuando se habla de gobernadores de las tinieblas, se está hablando de una categoría de demonios que están asignados y que son de mayor nivel, a diferencia de otros, están asignados exclusivamente al gobierno nocturno. Por eso se les llama gobernadores de las tinieblas. Estos son los demonios encargados para las funciones diabólicas por las noches. Podríamos definir, te voy a dar un detalle más fundamental. Estos gobernadores de las tinieblas son los que se encargan del gobierno nocturno en todo asunto de mal, sobre todo en los cristianos. Estos son los que se encargan de pesadillas por las noches, de los terrores nocturnos que habla el Salmo 91. Desde ahí puedo darte ese dato también. El Salmo 91 dice, no temerás al terror nocturno, al terror por las noches, pues. ¿Por qué? Porque en la noche hay demonios asignados exclusivamente para la oscuridad. ¿Para qué? Ellos interfieren en pesadillas. Estos son los que se encargan de tener las cantinas administradas por las noches. Vamos a llamar así todo tipo de pecado en asunto de lo nocturno. Ya sea discotecas, nightclubs, cantinas, etcétera, etcétera. Por eso se llaman gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son encargados exclusivamente para el mal por las noches. Número 4, dice ahí contra la otra categoría, contra huestes espirituales de maldad. Estos son los que se encargan de todo tipo de maldad pecaminosa, sea en alguien que no es cristiano o sea en alguien que sí es cristiano. Estos se encargan de todo tipo de maldad. Estos son los que hacen pecar, vamos a decir así, en maquinaciones a los cristianos. Estos son los que causan divisiones en las iglesias. Estos son los que causan chismes en las iglesias, difamaciones entre los mismos cristianos. Estos son los que se encargan de hipocresía, de introducir hipocresía en los mismos cristianos. Por eso se le llama contra huestes espirituales de maldad. Se le llama huestes espirituales de maldad. Oiga cómo los titula Pablo. Huestes espirituales de maldad. Dice ahí que están en las regiones celestes. Ahí te doy el dato para que tú veas dónde están los demonios. Los demonios no están allá en el infierno como muchos dicen.
los que están allá son los ángeles caídos, esos no son los mismos que Satanás tiene trabajando en este universo. Así que los demonios que tú pretendes que están en el infierno están encarcelados, esos no salen de ahí, estás equivocado. Son los ángeles caídos. Los demonios están en este planeta, están en las regiones celestes, en el primer cielo. Ellos vuelan por las noches, por el día, andan en las regiones celestes. ¿Para qué? Para interferir en todo asunto de maldad y en la determinada asignación que Satanás les ha encomendado. Así que aquí en Efesios 6:12 miramos que hay una categoría diabólica de demonios que están bien organizados. Menciona los principados, que ya dije que son para los gobiernos, las potestades, que son para las leyes, sea de gubernamentales, empresas, denominaciones, etcétera, etcétera. Tenemos los gobernadores de las tinieblas, número 3, que son los que se encargan de todo lo que es el ambiente nocturno, todo lo que es maldad nocturna, sea en pecado o lo que sea. Tenemos las huestes espirituales de maldad. Estos se encargan de todo tipo de obra de maldad contra los cristianos, como meter divisiones, chismes, mentiras, difamaciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo fue específico y bien enseñador con respecto a estos tipos de demonios. Ahora, Cristo los mencionó también. Cristo habló de niveles de demoníacos. Y usted va a decir, ¿pero dónde está eso? En el libro de Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Ya voy a estar saludando a algunos hermanos que nos están escuchando. Saludos para todos. Mateo capítulo 12, verso 43 al 45. Nota cómo dice la palabra de Dios. Para que mires que Cristo también hizo referencia de que habían niveles demoníacos, es decir, unos demonios de más alta categoría que otros. Mateo 12, 43 al 45 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, oiga bien, oye lo que dice el espíritu cuando sale del cuerpo y quiere volver al cuerpo de vuelta. Entonces dice el verso 44, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Esto lo dijo Cristo. El verso 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, como quien dice, de más alto nivel que él, de más alta jerarquía que él. ¿Para qué? Para volver a poseer aquella casa de donde fue sacado. Ahora, aquí hablaba de una categoría o de una tipología de demonios que Cristo le llamó espíritus inmundos. Quiero que anoten eso. Otro de los demonios con los que más luchó Jesucristo en su ministerio y los apóstoles fue con espíritus inmundos. En otro día vamos a explicar quizás mucho acerca de esos espíritus inmundos. Cristo dijo que cuando el espíritu inmundo salía del hombre, se iba por lugares secos, buscando reposo. Y cuando no lo haya, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Resulta que cuando una persona es liberada, la persona tiene 2 opciones cuando es liberada de un demonio. Una, después de ser liberado, necesita genuinamente reconocer a Cristo para que el Espíritu Santo haga morada de él. O número 2, reconocerlo de una forma fingida o no reconocerlo y volver a quedar como una casa vacía, como una casa desocupada. Eso es lo que pasa en muchas liberaciones. Hay demonios que no fue que la iglesia o quien oró no fue que no los pudo expulsar, sino que el demonio sale del cuerpo cuando Dios envía autoridad a través de sus servidores, en la reprensión, en la impulsión que hicieron los servidores de él. El espíritu sale de ese cuerpo, Dios respalda la oración de él, pero la persona que queda liberada queda definitivamente con su propia decisión si quiere dar su casa como morada del Espíritu, o dar su cuerpo como morada del Espíritu, o como templo del Espíritu, o definitivamente no darlo. Cuando ese Espíritu sale del cuerpo, va y regresa, y dice que si la casa la haya, porque el Espíritu Santo causa 3 cosas en el que ha sido endemoniado, y que cuando lo libera causa 3 cosas. Número 1, desocupa la casa, o sea, expulsa al demonio, lo saca del cuerpo. Número 2, la barre, porque dice que está barrida, es decir, la limpia de todo mal que Satanás dejó en el cuerpo. 3, adornada. ¿Qué significa? Arreglada, como quien arregla su casa casi de esa manera. El espíritu, cuando libera a alguien, hace esas 3 funciones. La desocupa, expulsando al demonio, la barre, la limpia de todo mal que el demonio hizo y la adorna. Este espíritu, cuando vuelve, haya una señal en la casa que la haya desocupada, barrida y adornada,
Pero lo malo es que esta persona no le dio ocupación. Esa persona no le dio cabida a quien lo liberó, en este caso el Espíritu Santo. Entonces ese espíritu, al ver que está desocupada, barrida y adornada, lo seguro que va a pensar es, oh, aquí hay alguien que te hizo algo para poder entrar. Entonces, como él la mira vacía, va y toma consigo otros 7 espíritus peores. Otros 7, el verso 45 de Mateo capítulo 12 lo dice. Va y toma consigo otros 7 espíritus peores, es decir, otros espíritus con más alto nivel de poder o de mayor autoridad que Satanás les ha otorgado. Y cuando los va, dice, y entrados, moran ahí, o sea, vuelven a entrar donde salieron. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice la Biblia. Así que, ¿cuántos demonios va a traer aquel que fue expulsado? Va a traer 7 más. ¿Cuántos son por todos? Muchos dicen fueron 7 demonios lo que alguien anda cuando vuelve a ser poseído. No son 7, son 8. 8 por el que salió y 7 por los otros que se fueron a buscar. Son 8 demonios. Así que lo que quiero que tomen como algo fundamental en este verso es el verso 45, Mateo 12, 45, donde dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, es decir, de mayor nivel y de autoridad que él. Así que Cristo habló de niveles de demonios también. Cristo sabía que había unos demonios más poderosos que otros y que tenían jerarquías mayores que otros y otros más inferiores que otros. Igual lo que Pablo hizo fue detallar algunas hasta con títulos, mencionando principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Así que los demonios están organizados. La Biblia dice que Dios nos ha dado un don espiritual, según los dones espirituales que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, verso 5 en adelante. En el verso 10 de 1 Corintios capítulo 12 vas a encontrar que hay un verso ahí que dice que Dios dio en los dones el don de discernimiento de espíritus. ¿Por qué Dios ha dado o ha dejado a sus ministros, a su iglesia, el don de discernimiento de espíritus? Usa un poco la lógica. Discernimiento de espíritus. Porque no todos los espíritus son iguales. Piensa un poquito usando la lógica. No todos los espíritus son iguales. Él por eso hasta se encargó no solo de dejarnos la escritura revelada, sino también nos ha dado un don que se llama discernimiento de espíritus. Está en 1 Corintios 12:10. Ese don nos lleva a nosotros, el que lo tiene, a conocer más los demonios. Más que ir hacia la Biblia, también a través del poder del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, nos puede dar a entender qué tipo de demonio es el que está administrando a aquella persona, siempre y cuando tú tengas conocimientos también de esta categoría demoníaca. Entonces, si Pablo habló de que había un don de discernimiento de espíritus, nota, no espíritus, sino de espíritus, es porque no todos los demonios son iguales. Si hay un don de discernir espíritus es porque hay unos demonios de mayor categoría que otros, de mayor nivel que otros y de mayor asignación que otros. Por eso es que tienes que tener discernimiento de espíritu o pedirle a Dios discernimiento de espíritus para así saber qué tipo de demonio es el que está introducido en una persona. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tú no vas a ir a orar de una forma desordenada por un demonio. Yo te recomiendo eso. No vayas a orar definitivamente por una persona sin antes tener ciertos conocimientos teológicos, bíblicos con respecto a los demonios. Si no eres una persona de ayuno y de oración y de búsqueda, no vayas a reprender demonios. Yo te puedo mostrar en la Biblia personas que fueron a orar por endemoniados y aún usando el nombre de Jesús y salieron desgarrados de su ropa, aruñados, golpeados. ¿Pero por qué? Porque necesitamos saber la jerarquía de demonios y mantenernos llenos de la autoridad de Dios. Así que Pablo fue claro, dice, nuestra guerra no es contra nosotros mismos, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, con 4 tipos de demonios: los que se encargan del gobierno, los que se encargan de las leyes, los que se encargan del gobierno nocturno y los que se encargan de todo tipo de maldad. Estos son los demonios de más alta categoría que están mencionados en Efesios 6:12 y Mateo 12:45, que Cristo dijo que aquel demonio iba a buscar a otros demonios peores que él. Así que
Hay 4 demonios que te he mencionado: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Ahora, pudiera mencionarte unos así, como decimos, un poquito rápido. Bíblicamente tenemos espíritus atormentadores, según 1 Samuel 16, 14 al 17. Saúl fue atormentado por un espíritu. De hecho, Dios mismo permitió que lo fuese a atormentar por la rebeldía y desobediencia de él. Son espíritus atormentadores. Estos espíritus atormentadores son aquellos que te introducen depresión. Aquella gente no le siente sentido ni al trabajo. Está con su familia, no está bien. Está en la calle, no está bien. Y de diferentes formas son atormentados. Así como aún psicológicamente, como por ejemplo el rey Saúl. Tenemos espíritus poseedores de la mente. Te hacen divariar, te toman tu cerebro. 1 Samuel 18, 6 al 12. Habla de una desviación mental que el mismo Samuel tuvo a través de un espíritu. Hay espíritus expertos y bastante especializados en cuanto al cerebro. Te pueden tomar control del cerebro y hacer que tú pienses cualquier locura y empiezas a tener desviaciones mentales, como por ejemplo ni saber lo que tú, ni pensaste lo que tú dijiste. Bueno, empiezas a tener cualquier tipo de desviación mental. Hay espíritus de adivinación. 1 Samuel 28, 6 al 8, cuando Saúl también fue a una mujer a consultarla porque necesitaba palabra de Dios, porque el profeta ya había muerto, el profeta Samuel. Y fue a buscar a una mujer que tenía espíritu de adivinación. Estos espíritus de adivinación son exclusivamente que se encargan, y Satanás los tiene encargados exclusivamente para los hechiceros. Los brujos tienen exclusivamente espíritus a favor de ellos por toda su adoración a Satanás, por todos sus rituales y por todas las cosas que ellos hacen. Hay espíritu de adivinación. Literalmente la Biblia lo menciona. Yo te doy la cita bíblica y tú lo puedes buscar en tu casa. 1 Samuel 28, 6 al 8. Y Hechos 16, 16 al 19. Pablo tenía una mujer que por muchos días, según Hechos 16, interfería, los molestaba y decía: estos son siervos del Dios Altísimo que trabajan para el Dios, que anuncian el Evangelio. Y Pablo, al ver a aquella muchacha que daba ganancia a sus amos por sus adivinaciones, que era el espíritu diabólico o demoníaco que andaba dentro de ella, Pablo le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salga de ella. Y en el instante salió en el nombre de Jesús. Y aquella mujer fue libre de aquel espíritu de adivinación. La Biblia dice que esta mujer daba bastante ganancias económicas a sus amos. Así que hay espíritus de adivinación que se encargan exclusivamente de favorecer a lo que son los brujos, los hechiceros, los santeros, etcétera, etcétera. También hay espíritus exclusivamente en los pecados de mentira. La Biblia los titula de esta manera: espíritus de mentiras. En 1 Reyes 22, 20 al 23, Miqueas 2, 11, 1 Timoteo 4, 1 dice que hay espíritus engañadores. Hay espíritus exclusivamente encargándose de todo lo que es este pecado, asignado exclusivamente a la mentira. Imagínate tú. Puedes imaginarte que la Biblia habla de bastantes tipos de demonios y asignaciones. Habla espíritus fantasmas. Mira, yo quisiera tener más tiempo para poder detallarte estos espíritus con más detalle bíblico y que tú te des cuenta que es una gran verdad. Yo le llamo espíritus fantasmas. Esto está en Job 4. Gloria sea al Señor. Job 4, 14 al 18. Habla de espíritu. Yo le llamo espíritu fantasma porque Job dice que él miró el rostro de uno. Son espíritus que se manifiestan. Son espíritus que se visibilizan. De hecho, yo conozco personas que en algunos testimonios hemos tenido que ellos miran sombras, miran figuras. Estos espíritus fantasmas son los que se encargan de aparecerse o de tomar formas, figuras, para que, y poder hacerse ver contra aquellas personas que de repente tienen problemas psicológicos, o quizás que hay personas en depresión o en problemas melancólicos. Hay personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido de hace años. Por ejemplo, se murió su abuelo, se murió su papá, se murió su tío, su hermano, y ellos de repente dicen: yo miré a mi hermano que estaba parado en tal lado. Yo he tenido personas que dicen: yo miré, y empezamos a confundir, a enseñar una mentira, pues, a decir que los muertos salen, que las almas de los muertos salen, y eso es una mentira. Los muertos no salen. Los demonios se personifican. Ellos son buenos para disfrazarse. Eso vamos a estar aprendiendo las cualidades de los demonios. Hay demonios que se saben disfrazarse. Ellos pueden convertirse como en una foto de un familiar tuyo y hacerte creer que fue el espíritu de tu familia que apareció ahí. Y no es así. Yo le llamo espíritu fantasma. La Biblia enseña de los fantasmas. De hecho, los apóstoles en el Nuevo Testamento se mencionan fantasmas. Cuando Cristo se mostró con una luz cuando andaba caminando sobre el mar,
Ellos dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Así que esto no es un concepto que se lo han inventado. Está escrito literalmente en la Biblia, en Job 4, 14 al 18. La Biblia nada más que dice que los fantasmas no son espíritus de muertos que murieron, sino de espíritus demoníacos. Dice que Job presenció aquel espíritu y le dio escalofrío. Aquí te voy a recomendar, no todo lo que tú dices que sientes es del Espíritu Santo. Ten cuidado, cuando digas que el escalofrío se te pega y que tú sientes escalofrío y que fue la presencia de Dios, no toda presencia manifestante en tu parte física es de Dios. No todo eso. Ten cuidado. Tiene que tener, otro día vamos a hablar de la presencia de Dios para cómo sentirla, cómo saberla. Así que hay espíritus que se hacen pasar como algo correcto, pero son espíritus que son especializados. No todos los espíritus demoníacos tienen la autoridad para manifestársele a alguien, para hacerse ver a los sentidos humanos como otros. Contra los seres humanos o manifestarse a los seres humanos. No todos los espíritus tienen ese poder para hacerlo. Por eso yo le puse espíritu fantasma, que fantasma es una palabra que tiene que ver con aparición. Tiene que ver con un espíritu que se hace visible a los sentidos físicos de las personas. Así que la Biblia lo menciona en Job 4, 14 al 18. No son espíritus de muertos, lo repito. Son demonios que son expertos para este tipo de manifestaciones fantasmáticas. No todos tienen el poder para hacerlo. Así que te dejo en claro esto porque vas a tener de repente experiencia con personas diciendo que miran a esto, que miran al otro y son demonios. Yo le llamo espíritus fantasmas o demonios fantasmas. Tenemos espíritus de fornicación, Oseas 4, 12 y el 14, Oseas 5, 3 al 4. Gloria sea al Señor. Estos son encargados exclusivamente de los sexos. Hay demonios exclusivamente encargados del sexo. Así que ya te los mencioné en la cita bíblica. Le llamo espíritu de fornicación. Espíritu de fornicación. Gloria sea al Señor. Aleluya. Déjeme que alguien me está mandando mensajes acá. Ahorita sí. Les decía que hay espíritus de fornicación. La Biblia lo menciona literalmente. O sea, 4:12. Exclusivamente de las depravaciones sexuales, de violaciones. Todo lo que tiene que ver con el sexo. En contra de lo establecido por Dios. Estos se encargan exclusivamente de hacer que las personas vean pornografía, se alimenten carnalmente, se depraven sexualmente, ya usando sexos ilegales. Algunas personas que tienen que saber entender esto que estoy hablando. Los demonios que se encargan exclusivamente de fornicaciones entran hasta parejas cristianas que están en las iglesias honrosamente casados, pero por otra parte están ese espíritu de fornicación dañándoles el matrimonio, haciendo ver al hombre pornografía o a la mujer puede ser. Estos son los espíritus que se encargan de infidelidades, de adulterios, etcétera, etcétera. Tenemos espíritus, quiero ir terminando, quiero mencionarte otros espíritus inmundos. Estos fueron los espíritus con los que más luchó el Señor en su ministerio y los apóstoles. Espíritus inmundos, Lucas 13, 10 al 43. Estos tienen un tremendo poder, que en otro día lo vamos a hablar con más detalle bíblico. Hay espíritus de enfermedad, Lucas 13, 10 al 43. Demonios que exclusivamente se encargan de enfermedades, fiebres, tos, calentura, diabetes, cantidades de enfermedades. Estos son expertos para las enfermedades. Tenemos espíritus de doctrinas diabólicas. 1 Timoteo 4:1 habla de doctrinas de demonios. Tenemos demonios encargados exclusivamente para introducir creencias falsas a las personas, sobre todo a los cristianos. Introducir doctrinas falsas dentro del cristianismo. Doctrinas que no tienen fundamento bíblico, doctrinas que contradicen la Biblia, que le añaden y le quitan a la Biblia, doctrinas que no tienen fundamento. Por ejemplo, he escuchado doctrinas que a capa y espada atacan a la doctrina del rapto de la iglesia. Dicen que no existe. Eso es totalmente una gran blasfemia, porque sí existe la doctrina del rapto. Y los únicos que pueden hacer que esto se tergiverse o que la gente no crea son estos demonios encargados de doctrina. Tú los puedes buscar, 1 Timoteo 4:1. Demonios encargados exclusivamente de doctrinas diabólicas o falsas, doctrinas antibíblicas. Tenemos otros que ya dicen que no creen en la Trinidad. Los tiene también, hay espíritus encargados para totalmente desviar las doctrinas fundamentales del cristianismo. Tenemos gente diciendo que Cristo no es Dios, como los testigos de Jehová, que no hay lago de fuego, que Cristo no murió en una cruz, que Cristo no va a volver porque ya vino. Tenemos doctrinas como la de los mormones diciendo que Jesús y el diablo son hermanos. Ya no hayan que inventar,
porque los demonios estos se encargan exclusivamente de estas doctrinas falsas. Quiero mencionarte dos más, aunque hay muchos más. Tenemos espíritus de idolatría, Levítico 17:7, Deuteronomio 32:16 al 17, Segundo de Crónicas 11:13 al 15, Salmo 106:32 al 39, 1 Corintios 10:18 al 20, Apocalipsis 9:20 al 18, donde miramos que detrás de aquellas imágenes o de estatuas que la gente cree que es Dios, como por ejemplo el Buda, las estatuas que se usan en la religión, con todo respeto, con la religión del catolicismo, tenemos demonios exclusivamente que se encargan de que la gente no adore a Dios, de robarle la adoración a Dios. Se encargan exclusivamente de eso. Ellos quieren que la gente usurpe la verdadera adoración, que los adoradores ya no adoren correctamente a Dios, sino a otras cosas que no es Dios. Estos se encargan de todo tipo de idolatría, sobre todo dentro de la religión católica. Tienen a muchos amigos católicos que están besando imágenes, detrás de imágenes, y no es que los demonios estén habitando en las estatuas, porque eso es negativo. Los demonios no moran en algo que no tiene vida, no, ni en muñecos como muchos dicen, ni en peluches como muchos dicen, ni en estatuas como muchos dicen, ni en imágenes. No, 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 no. Que tienen el poder para hacer que el hombre haga cualquier cosa, sí, pero no que ellos habitan en algo muerto. Los demonios no habitan ni en árboles, como muchos dicen. Los demonios habitan, lo que buscan son seres vivos, sea personas o animales. Ustedes deben de saber aquel párrafo bíblico cuando los demonios, habían más de 2000 demonios en un hombre que el Señor liberó, y ellos pidieron ir a los hatos de los cerdos. Y ellos fueron a los cerdos, y ni aun los cerdos lo resistieron, prefirieron ahogarse. Y los demonios pues tuvieron que huir, buscar un reposo, buscar una morada. Porque en el mundo espiritual, para los demonios, una casa correcta es un ser vivo, como por ejemplo nosotros o los animales. Así que no creamos que un espíritu mora dentro de una estatua o de algo muerto o de una imagen. No, no, no. Ellos los que están haciendo, influenciando a las personas detrás de aquella imagen o quizás dentro de aquella persona para hacer que aquella persona adore a algo que no es Dios y los hace pasar, les hace creer que es Dios. Esto es una profecía bíblica que está en Tesalonicenses también. Así que estos espíritus de idolatría se encargan de que la gente se envuelva en este pecado de idolatría. Que adoren a algo que no es Dios. Adoran de repente a estatuas, esculturas, por ejemplo como el Buda que les acabo de mencionar, entre muchos más que hay. Y empiezan a adorar algo que no es Dios. No es que están, repito, no es que están los demonios en las esculturas, sino en las personas haciéndolas pecar en cuanto a la idolatría. Apocalipsis 20:18 tú puedes buscar en la Biblia y tú vas a ver que habían demonios detrás de una imagen mientras otros las estaban adorando. Así que tenemos también otros espíritus, que con este quiere terminar porque hay muchos más, espíritus mensajeros de Satanás. Según de Corintios 12:7, Pablo los menciona, que habían mensajeros de Satanás cuando estaba hablando del aguijón que él tenía. Él habló de mensajeros de Satanás. Hay unos exclusivamente encargados y asignados a darles mensajes a Satanás. Y tú vas a decir, uy, pero ¿de dónde saca esto el pastor? Bueno, puedes leer la Biblia, según de Corintios 12:7. Habla de mensajeros de Satanás. Y la razón por la cual Satanás está bien organizado en todo tipo de forma que te he estado predicando, es porque, sobre todo en esta de que él tiene mensajeros, es porque Satanás no es omnipresente. Cuando te digo que él no es omnipresente, es que él no está en todo lugar. Si él está en China ahorita, él no puede estar a la misma vez en Honduras. Si él está en Honduras ahorita, él no puede estar a la misma vez en Argentina, en Estados Unidos. No, él tiene los demonios dispersos, trabajando a nivel mundial, organizados. Así merito como el ser humano. Hay presidentes en las naciones, hay reyes, hay emperadores, y así Satanás está organizado. Así que yo quiero darles a entender que los demonios existen de forma categórica, de forma de asignación, están en puestos que Satanás los tiene ahí trabajando. Ahora, déjame concluir de esta manera. Si los demonios están organizados, ¿no deberías estar tú como iglesia organizada también? Debes de pensar eso un momento. A veces estamos viviendo de una forma desorganizada, trabajando en el evangelio. Debemos de practicar la unión los cristianos sin importar la religión, la denominación, siempre y cuando seamos cristianos evangélicos. Debemos de practicar la unión, la unidad, el amor entre cristianos y poder unirlos como iglesia del Señor o como hermanos en Cristo y poder luchar contra la fuerza del mal, sobre todo con estos demonios que se encargan de los gobiernos,
de las leyes, de las tinieblas, que fueron los cuatro más altos, de más alto nivel categórico que Satanás mencionó, perdón, que Pablo mencionó en el libro de Efesios 6:12. Sobre todo contra estos es nuestra guerra y contra todos los demonios que Satanás tiene trabajando. No debemos de estar durmiendo. Si la iglesia está durmiendo, Satanás no está durmiendo. Así que quiero que sepas que hay una gran organización por Satanás en cuanto a los demonios y que nosotros no podemos estar como estamos. Muchas bendiciones para la hermana Nora Fuentes Lozano, hacia Blanchito. Muchas bendiciones, hermana. Gloria sea el Señor. Dice, continúe escuchando el mensaje. Gloria sea el Señor. Aleluya. Juan Ramón Arriaga, saludos. Edgar Vargas, saludos. Alex Méndez, Zoila Pacheco, Yalixa Mabel Guerra, Erlin Balico, Lucas Gómez, bendiciones, Pastor Lucas. Brian Deras, bendiciones, amado hermano. Darling, muchas bendiciones. Mayra Aguilera, bendiciones. Bendiciones, hermano Alex, hacia Trujillo. Muchas bendiciones del Señor para su vida. Gloria sea al Señor. Grande es el nombre del Señor. William Núñez, muchas bendiciones. Nelson Reyes, bendiciones. Spanish Padilla, bendiciones. Rick Miller, muchas bendiciones, pastor. Janet Cabrera, bendiciones. Aleluya. Arsenio Leonor, muchas bendiciones. Nuestro amigo y hermano en Cristo de la Asamblea de Dios, Arsenio. Bendiciones hacia Trujillo. Creo que ahí es donde está pastoreando. Muchas bendiciones. Wilmer Antonio, Agustín Hernández, Carlos Santos, muchas bendiciones. Edgar Vargas dice, Dios le bendiga, excelentísimo. Eso es lo que yo creo y confirmo. Qué bueno que todos podamos tener este conocimiento y podamos hacerle guerra y no dejarnos engañar por ellos. Muy bien, así es, amado hermano. Muchas bendiciones para su vida. Déjenme decirles, quiero concluir con este consejo para los hermanos que han estado escuchando. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Todavía pudiera tener unos 2 minutos. Si hubiese alguna pregunta en cuanto a este tema, la contestaría. Quiero abrir esa opción ahorita en este momento. Saludos a todos los hermanos que los han estado escuchando y quiero concluir de esta manera. Satanás está organizado con los demonios. Él tiene puestos, él tiene niveles, hay jerarquías demoníacas que están completamente organizados. Y esa es nuestra guerra contra ese ejército. En otro tema, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de las guerras espirituales contra los demonios, las guerras espirituales que tenemos la iglesia. Quiero aconsejar a todos sus cristianos, sin importar de qué denominación sean, porque no estoy hablando de una forma religiosa, de una forma denominacional, quiero hablar de una forma micro, es decir, o universal, como ustedes le quieran llamar. Mi misión es que todos los cristianos podamos unirlos contra todas estas cosas que están pasando en el mundo en oración y hacerles saber a los cristianos cuál es el llamado que tenemos en este universo. El mundo de los demonios es un ejército completo. La iglesia del Señor está a nivel mundial y también es el ejército del Señor aquí en la tierra. Bendiciones del Señor y quiero dejarles en claro, gloria sea al Señor. Yo conozco hermanos que de repente reprenden en las iglesias mientras hay culto, cuando hay culto de intercesiones. Yo les voy a dar un consejo, no se opongan a eso, porque mientras tus ojos están viendo las cosas en el mundo natural, yo te puedo asegurar que si Dios te permitiera mostrar el mundo espiritual, cómo los demonios se despojan de sus territorios donde están a través de la oración reprensiva de los servidores de Dios, tú no acusarías y juzgarías a un hermano. Yo conozco personas que dicen, esta gente sí les gusta reprender o reprenden y a nada le reprenden. Quizás tú mires que ni una mosca caiga porque ellos están reprendiendo. Déjame decirte que en el mundo espiritual los demonios se desalojan, los demonios se despojan cuando hay un servidor de Dios que con integridad, con sometimiento a Dios, con búsqueda a Dios en ayuno, en oración y proclama el nombre de Jesús contra los demonios. Yo te aseguro cuántos demonios retroceden de donde están posicionados. Nunca acuses a un hermano porque reprenda y tú veas que ni siquiera una hoja o una mosca mueva, porque si tú supieras cómo los demonios retroceden y se desalojan, recuerda 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. La fe tiene que ver con cosas espirituales, no con cosas físicas. El hombre de Dios, van a haber momentos que aunque tú veas que alguien reprenda y no haya nadie endemoniado, pero hay ataques de Satanás contra la iglesia. Yo te puedo decir que en las iglesias a veces entra un espíritu de sueño que no es de parte de Dios, te lo puedo mostrar con Biblia. Hay gente que a veces un aburrimiento, ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Estos son ataques, acechanzas de Satanás.
La gente a veces ya no quiere orar, ya no quiere ayunar, ya no quiere evangelizar, la gente quiere irse al pecado. Déjame decirte que si la iglesia sigue muerta y durmiendo en cuanto a estos aspectos que estamos hablando, en cuanto a estos temas, déjame decirte que los demonios están ganando tu territorio. Yo se te lo puedo asegurar. Yo no estoy diciendo que te pueden quitar la salvación, porque no es nada salvífico, sino es nuestra bendición peleada en este mundo mientras estemos aquí. Y la liberación a cual Dios nos ha mandado hacer contra otras personas. Solo quiero recomendarte y dejarte este consejo en tu corazón. Hay personas que tienen ese espíritu de reprensión. Y aunque tú no lo tengas, debemos como iglesia unirnos. Van a haber momentos, como te digo, que aunque no veas a alguien poseído por un demonio, pero vas a ver a cristianos atacados por demonios como los que te acabo de mencionar. Espíritus de sexualidad, de fornicación, de idolatría, desánimos que les está entrando, pobrezas de todo tipo de forma. Cristianos que ya no quieren orar ni leer la Biblia. Ten cuidado, porque si tú estás durmiendo como iglesia, los demonios no están durmiendo. Primera de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas bendiciones, que la gracia del Señor esté con ustedes. Así en otro día estaremos hablando de otros temas edificativos para la iglesia. Bendiciones de parte del pastor Elín José Martínez. Que la gracia de Cristo esté en cada uno de ustedes. Aleluya.